Todas las predicaciones que vamos a escuchar desde aquí los domingos serán referentes a los mensajes que el Señor Jesucristo dio cuando estaba en la tierra, algunos del apóstol Pablo también, pero aquellos que son referentes al Evangelio y a sus implicaciones, como el devocional que tenemos hoy en día en nuestros boletines, hermanos. Y este que vamos a leer el día de hoy lo dio precisamente el Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Qué? Jesucristo diciendo todo esto después de que yo y muchos pastores predicamos que Jesús vino a darnos paz. Qué paradójico. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Lo vamos a aprender el día de hoy. No he venido para traer paz, sino espada. Y sinónimo de espada aquí es lucha, división. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dígame que no es cierto. El versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Otra versión dice los de su propia casa, para hacer énfasis. El versículo 37, Jesús es más radical y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí tampoco. Y el versículo 38 y 39, creo yo, se encuentra lo central del mensaje que Jesús quiso dar. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Queridos amigos y hermanos, si hay algo de que podemos estar seguros en esta vida, es que todo el mundo quiere ser feliz. ¿No es cierto, hermanos? Seamos sinceros. Muchos de los que estamos aquí, por no decir la mayoría, estamos en este país porque buscamos la felicidad. Y no solo los que estamos en este país, sino toda la gente del mundo tiene un común denominador, y ese común denominador se llama buscar con anhelo la felicidad. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que nos hace levantarnos temprano en la mañana. Todo es movido a causa de un fin, encontrar la felicidad. Yo quiero ser feliz, ¿usted no? Yo quiero ser feliz. Y todo el ser humano tiene ese deseo también. Y aunque se emplee métodos diferentes de alguna u otra forma, el deseo es el mismo. Decía un autor, algunos van a la guerra con el fin de algún día obtener la felicidad, no solo para ellos o su familia, sino para su país. Algunos otros de diferente forma evitan ir a la guerra precisamente con el fin de ser felices también. Y este autor terminaba diciendo, aún hasta aquellos que buscan suicidarse o buscan la muerte, lo hacen con el propósito de que en el más allá serán más felices que en esta vida. Todo nos motiva a encontrar la felicidad. Y aunque todos buscan la felicidad, debemos ser realistas de que hay mucha gente que vive en desgracia, siendo infelices. Y a raíz de esto podríamos quizás sacar dos conclusiones. Número uno, o la verdadera felicidad no existe, o los hombres están muy confundidos de lo que significa llegar a ser feliz.
y aún más no sabemos cómo alcanzarla. O lo uno o lo otro. Pero la palabra del Señor nos responde en esta mañana y nos dice: sí, ciertamente existe la posibilidad de encontrar la felicidad y el gozo, de vivir una vida plena y bienaventurada, pero no es lo que muchos tienen en mente, ni tampoco se encuentra en donde muchos lo están buscando. No es ahí, no es de esa forma. La palabra del Señor nos dirige. Y mire lo que dice el versículo 38 de nuestro pasaje: el que haya su vida, la perderá. Versículo 38. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Note usted, qué contraste hay aquí. Y por más contrario que suene esto, el Señor está diciendo aquí que debemos perder para ganar. Amén, hermanos. El Señor nos está enseñando aquí que hay un trueque. A cambio de perder, yo puedo ganar. Pero si quiero ganar, yo puedo perder. El que haya su vida, su propia vida, la perderá. Pero el que pierda su propia vida a causa de mí, note usted y subraye, a causa de mí, dice el Señor, entonces hallará. Hallará lo que todo ser humano anhela y desea encontrar: la felicidad y la plenitud, querido amigo y hermano, en Cristo Jesús. Aunque esto parece raro, este principio es más común de lo que parece. El hecho de perder algo para ganar algo es más común de lo que parece. Porque si usted va a algún mercado y de pronto ve en una joyería que tal joya está en descuento y en vez de costar tanto, cuesta mucho menos, si usted sabe el valor de esa joya, entonces usted tiene que perder algo de su bolsillo para obtener algo más valioso aún, ¿no es cierto? Encontramos ahí el principio de perder para ganar algo. U otro ejemplo también que podemos dar es que si probablemente usted, que desea tanto tener su casa propia, durante muchos años en su vida está ahorrando y ahorrando su dinero, y ya cuando está grandecito, por no decir viejito, pues teniendo sus 150,000 o 200,000 dólares listos para comprar ya su casa anhelada y soñada, de pronto usted trae una enfermedad a su vida. Y el médico le dice que el costo de ese tratamiento cuesta exactamente lo mismo que el pago que usted iba a realizar con todos sus ahorros en esa casa anhelada y soñada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si usted de pronto hace la compra de la casa, usted puede morir. O si usted de pronto paga el tratamiento en vez de comprar la casa, usted pierde algo para ganar algo. Ese es un principio que parece raro cuando leemos estos versículos, pero que sin embargo es común entre nosotros. Muchas veces tenemos que perder o invertir para ganar algo. En ambos casos estos hombres deben perder para ganar precisamente algo más valioso. Ahora, dice un pastor que ninguna ilustración es perfecta. Ningún ejemplo es perfecto. A veces es así. Y en el caso de esta ilustración que les he dado yo en esta mañana, suena como que si yo le estoy dando mi vida al Señor y a cambio Él me da su salvación. Pero no es tanto así, porque la salvación no se compra. Es como si yo estuviera de pronto haciendo una transacción comercial entre Jesús y yo, pero eso no es lo que está enseñando la palabra del Señor. La salvación, dice la Biblia, es por gracia.
Jesús ya entregó su vida y no importa lo que usted haga o lo que yo haga, nunca seremos merecedores de la salvación. Nunca. Nunca usted y yo ganaremos por mérito lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que esto significa e implica es que si tú quieres seguir a Jesús, esto da a entender que debe ser una lealtad suprema que no admite ningún tipo de competencia y que por lo tanto tú vas a tener un costo que pagar por seguirlo a Él. A eso es lo que se está refiriendo este versículo cuando dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No es que la salvación cuesta, que de pronto tú le des tu vida. No, Él ya dio su vida. Es que si tú decides seguir a Jesús verdaderamente, debes colocarlo a Él por encima de tu propia vida. De tu propia vida. Eso es lo que quiere decir. Miren el costo. Miren el costo que Jesús les dice a sus discípulos que tenían que pagar. Vamos al versículo 16. He aquí Jesús hablando con sus discípulos, porque el contexto de todo esto en el capítulo 10 es cuando Jesús escoge a sus discípulos. Así como Él nos escogió antes de la fundación del mundo sin que nosotros sepamos. Él escogió a sus discípulos, pero Jesús, después de escogerlos, les da advertencias. Y el costo que tenían que pagar por seguir a Jesús. Miren lo que dice el 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? Wow. ¿Se imaginan esa escena? Los discípulos contentos por un lado por haber sido elegidos por Dios, pero por otro lado escuchando estas palabras, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué hombre o mujer loco haría tal cosa? Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis levantados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús no está haciendo otra cosa que advertirles, y nos advierte ahora nosotros también que si queremos seguirle vamos a sufrir. Wow. ¿Por qué el pastor está predicando ese mensaje en vez de decir: oh, vengan a Jesús y todos sus problemas se acabarán? Bueno, yo no estoy predicando lo que yo quiero, yo estoy predicando lo que Jesús dijo en su palabra. Y este es el mensaje del Evangelio. En primera instancia, si quieres hallar la vida, debes perder la tuya. Si quieres encontrar la plenitud, vas a sufrir, dice el Señor Jesucristo. En el versículo 32, Jesús es realista y dice en el 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sufrir por la causa de Jesús era el costo que se iba a pagar por ir en pos de Él, desde ser avergonzados hasta incluso llegar a perder su propia vida, hermanos. Eso era lo que Jesús les estaba advirtiendo aquí. Hasta el punto incluso de
poder arriesgar y perder su propia vida. Y así fue. Y sin ir lejos, hoy en día, quizás aquí en este país tenemos libertad de religión. Sin embargo, en los países orientales, anualmente mueren muchos creyentes por la causa de Cristo. Si usted se entera de las noticias, y muchas no son sacadas a la luz o a los medios de comunicación, pero en Medio Oriente hay muchas muertes, muchas ejecuciones de cristianos que están allá brillando y dando su testimonio, pero cuando son encontrados son martirizados y muertos por la causa del Señor Jesucristo. ¿Qué si eso con el tiempo llega también aquí? ¿Qué si eso llega a nuestro país? O de pronto, si volvemos a nuestros países, llega a nuestros países y tú eres perseguido por la causa de Cristo, ¿seguirás fiel a Dios? ¿Pagarás el precio y el costo de seguir a Jesús a pesar de llegar incluso a perder tu propia vida? Hace muchos años atrás se cuenta la ilustración en el país de Colombia, en donde las guerrillas eran el pan de cada día. Y ustedes saben, las FARC estaban en contra del gobierno y siempre fue la oposición, y pues gracias a Dios ahora llegaron a un acuerdo, pero en el momento de hace años atrás, cuando este grupo de terroristas encarcelaba gente y de pronto apresaba a cristianos también y a muchos políticos, se cuenta una historia que un grupo de ellos encapuchados llegaron a una iglesia de un pueblo en Colombia. Y de pronto, cuando llegaron encapuchados, todos se sorprendieron y ellos traían armas reales. Pasaron al frente, interrumpieron la predicación del pastor, y aquí desde al frente, apuntando con sus armas a los hermanos, a los cristianos, a la gente que estaba reunida en la iglesia ese día, ellos dijeron: todos los que quieren seguir a Jesús pueden quedarse, y los que no, les damos la oportunidad de que salgan corriendo en este momento. Dice que muchos salieron corriendo. Y la pregunta es: ¿qué haríamos si ahora mismo pasara eso? ¿Qué haría usted? ¿Saldría corriendo, negando su fe en Cristo? ¿O permanecería sentado para decir: yo voy con Cristo hasta la muerte? ¿Qué haría usted? Una cosa es contar lo bonito, otra cosa es vivirlo. Otra cosa es experimentarlo. ¿Y saben qué? Esos hombres guerrilleros que estaban con sus metralladoras ahí apuntando a los hermanos, después de que muchos salieron y unos cuantos se quedaron, ellos se sacaron la capucha, miraron al pastor y le dijeron: pastor, puede continuar con su sermón. Y se sentaron. Era una broma. Era una broma. Pero con esa broma sacaron a los falsos para dejar a los verdaderos. Amén. El costo de seguir a Cristo Jesús en ciertas ocasiones nos va a hacer sufrir en la vida, hermanos y hermanas, al punto de sacrificar no solo nuestra vida, sino también de sufrir vergüenza ante la gente. Eso es lo que les pasó a los discípulos. Alguien decía que Jesús es la persona más divisiva del mundo, y es así. Tiene razón, porque mire lo que dice el versículo 34 en nuestro pasaje: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada.
Porque he venido para poner en disensión o división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el versículo 37 dice, el que ama a padre más que a mí, o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, estas palabras son fuertes. No sé qué piensa usted. Pero estas palabras de Jesús son duras, son radicales y hasta parecen contrarias a lo que en otros lugares se está diciendo. Pero lo que el Señor quería enseñar aquí y dejar establecido es, en el primer siglo, hermanos, cuando estos escucharon precisamente ese mensaje salido de Jesús, quizás hasta fue más fuerte y duro para ellos porque el concepto de familia hoy en día no era como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos había más valor en la familia, más unión en la familia. De hecho, en los países orientales hasta el día de hoy, cualquiera que se convierte al cristianismo produce vergüenza. Produce vergüenza. Yo no sé si usted ha visto, hay una película poco antigua, no sé si se llama Debajo del Sol o Detrás del Sol, que cuenta el testimonio verídico de un joven que vino a los Estados Unidos a estudiar, solo a estudiar, pero aquí encontró a Jesús. Y cuando volvió a su país, él sabía el costo que tenía que pagar, tanto así que su propia familia lo persiguió para matarlo. Sus propios padres. Sus propios padres. Y hasta el día de hoy, cualquiera que se convierte al cristianismo sufre vergüenza. La cultura en el Medio Oriente es aquel hijo o hija o aquel pariente o amigo que se convierte al cristianismo, ellos celebran un funeral en su nombre. Es una costumbre para declararlo como muerto dentro de su familia. Lo que Jesús quiere enseñarnos aquí es que aquellos que quieran seguirle deben saber que Jesús es más importante que incluso la propia familia. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Por otro lado, les decía que esto es duro porque la Biblia nos enseña que debemos amar a papá, a mamá y a nuestros hijos. Pero la Biblia no está enseñando aquí que no debemos amar a nuestra familia. Esto sería contradictorio a lo que otros pasajes dicen. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, está llamado a poner a Cristo muy por encima de cualquier otra relación. Eso es lo que está enseñando Jesús aquí. El cristiano está llamado a poner a Jesús muy por encima de cualquier otra relación. ¿Le parece a usted algo duro? Mire lo que viene a continuación, versículo 39. Hay algo peor aquí. 38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Algo rotundo, algo radical. Ya no se trata de ponerlo a él por encima de tu familia solamente. Ya no está hablando aquí de padre, madre, hijo o suegra. Aquí se trata de ponerlo a él por encima de ti mismo ahora. De ti mismo. Es algo personal. Está diciendo Jesús aquí, el que no toma su propia cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y a veces malinterpretamos este pasaje porque pensamos que nuestros problemas son nuestra cruz. Y decimos, ay, sí, estoy sufriendo. Bueno, tengo que llevar mi cruz. Tengo que cargar mi cruz, decimos, ¿no es cierto? Cuando estamos en situaciones difíciles. O de pronto pensamos cuando una amiga te dice, ay, el esposo que te tocó, sí, es mi cruz.
o viceversa. O probablemente cuando estoy pasando por una enfermedad, esa es mi cruz. Es una carga ciertamente nuestra enfermedad, o un esposo que quizás no es tan bueno, es una carga, pero no es de eso lo que está hablando el Señor aquí cuando se refiere a tu cruz. Tu esposo, tu marido, no es tu cruz, amén, hermana. No pienses más eso, querido hermano. Tu mujer, iba a decir tu marida, tu mujer o tu esposa no es tu cruz. No es a eso, ni siquiera es tu suegra. No es a eso lo que el Señor se está refiriendo aquí. Los que estaban escuchando este mensaje, yo creo que lo entendieron bien, porque lo estaban relacionando con la muerte que algunos malhechores que sufrían esta clase de muerte tenían que precisamente, como Jesús lo hizo, cargar su propia cruz en el camino de la vía dolorosa hasta ir y ser crucificado. Jesús estaba dando un ejemplo simbólico aquí. Así como aquel declarado malhechor que iba a la muerte a ser crucificado debía cargar su cruz con un camino que él sabía que era solo de ida, ya no había vuelta. Así también Jesús nos está enseñando que el que quiere seguirle a Él implica renuncia total de nuestro propio yo, de mi vida, de mis deseos, de mis placeres, de mi voluntad. Dice el Señor Jesús, el que no crucifica eso, el que no crucifica su ego, su orgullo, su egoísmo, su propio yo, su propia vida, no es digno de mí. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. No es tus problemas o tu enfermedad que es tu cruz. Es nuestro yo. Es nuestro pecado, es nuestra propia vida en vez de la de Cristo Jesús. Al seguir de pronto al Señor es como declarar que hasta aquí se acaba la vida de Luis Fernando Lozada y de aquí en adelante es la vida de Cristo, ya no la mía. Es su voluntad, ya no la mía. Son sus deseos, no los míos. Pablo dijo, para mí el vivir ya es Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Él estaba, ¿qué cosa? Cargando su cruz cuando declaró, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Seguir a Cristo es poner sus intereses por encima de los nuestros. Es poner su voluntad por encima de nuestra voluntad. En otras palabras, un pastor dice, con Cristo es todo o nada. Con Cristo es todo o nada. Para el Señor no hay tibios. ¿Cómo estás en tu vida? Ahí, más o menos, queriendo. No. O eres o no eres. Aquí no hay términos medios. O blanco o negro. La Biblia no habla de grises. O eres frío o eres caliente. ¿Cómo estás en tu relación con el Señor? En tu caminar con Cristo Jesús. Ahí andamos. ¿Cómo que ahí andamos? Entonces eso significa que no andas. Porque para Dios no existen los tibios, ni los grises o los que están ahí. Con Cristo es todo o nada. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a perder tu comodidad, tus deseos, tus posiciones por la causa del Señor? De eso es lo que está hablando este pasaje. De eso es lo que está hablando este pasaje. Cuando quise ir al seminario,
al instituto bíblico para estudiar, que de hecho en ese tiempo yo no tenía ni idea de ser o querer ser pastor. Ni siquiera tenía la intención de enseñar la palabra. Yo fui al instituto bíblico por querer estudiar más la Biblia, sencillamente por eso, nada más. Mi padre vino y me dijo: si te vas al instituto bíblico, olvídate que tienes padre. Esas fueron las palabras textuales de él. En mi frente y con el dedo así, me dijo: te olvidas de que tienes padre. Y en ese caso se aplica este pasaje. O es lo que Dios te manda hacer, o es algo que probablemente es un deseo de esta tierra nada más. Muchas veces tenemos que perder para ganar. Y esto parece locura, parece algo hasta tétrico, hermano. ¿Qué persona está dispuesto a perder su comodidad, o sus posiciones, o su reputación, o aún su familia, o su integridad física? ¿Qué persona está dispuesto a hacer eso? Una minoría. Una minoría. Por eso es que estás tú así tibio, porque no cualquiera está dispuesto a hacer eso. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta por la cual pocos entran por ella. Es una minoría, porque hay un costo que pagar y tú no quieres pagarlo. Y tú no quieres pagarlo. Mira lo que dice el versículo 39 para entrar en la recta final de nuestro mensaje. No todo se queda ahí, no todo es tétrico o al parecer una locura que Jesús nos diga esto y de pronto alguien, no, yo no. Hay un precio que pagar, pero hay un tesoro que ganar. Y el versículo 39 dice: el que haya su vida la perderá. Y no debemos quedarnos ahí, porque la segunda parte dice: el que pierde su vida por causa de mí, entonces la hallará. La hallará. Y dicho sea de paso, dice: por causa de mí. En el versículo 37, volviendo un poquito atrás, es algo personal. Jesús nos manda a amarle más a Él. Dice: el que ama a Padre más que a mí. A mí, es algo personal. No es digno de mí. Dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Una vez más, y en el versículo 38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Otra vez, en otras palabras, no se trata de seguir una religión. No se trata de seguir una denominación. No se trata de seguir un conjunto de reglas o doctrinas o un grupo. Cristo nos invita a ponerlo a Él y nada ni nadie más que a Él como el centro de nuestras vidas. Dice: el que no me ama a mí, a Jesús. Pon tu mirada en Jesús, no pongas tu mirada en una iglesia, ni siquiera pongas tu mirada en el pastor. No pongas tu mirada en un grupo, no vengas ni hagas las cosas que tienes que hacer por motivaciones externas o triviales. Hazlo por amor a aquel que entregó su vida por ti en la cruz, a Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Por eso es que hay muchos cristianos desanimados, cristianos que dicen ser cristianos y que cualquier cosa que pasa se mandan a cambiar. El pastor Armando Alducin dice: los cristianos de hoy en día son hechos de gelatina. Cualquier cosita, cualquier toquecita, ay, me ofendí y me voy a otro lado. Me ofendieron. No se respetan mis derechos en este lugar.
Hermano, hermana, si Jesús está en ti, raro es que digas estas palabras, más al contrario, yo estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. No importa lo que venga. ¿Saben por qué? Porque ningún sufrimiento se comparará a lo que Cristo sufrió por causa mía. Nada se comparará con eso. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es también sufrir por la causa de Él, querido hermano y hermana. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la razón por la que probablemente no estoy experimentando esa felicidad que Él me ofrece? Esa plenitud que yo debo experimentar, esa felicidad que Él en su palabra me lo presenta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no estoy crucificando mi yo. En este caso, para el incrédulo, para el inconverso, si tú no tienes a Cristo hoy en día, la Biblia dice que tu situación es ceguera. Estás así y no puedes ver la hermosura de Cristo Jesús. No puedes ver. Pero si tú ya eres cristiano y probablemente no estás experimentando esta bienaventuranza, esta plenitud, este hallazgo de este tesoro, quien es Jesús, es porque probablemente no estás viviendo el 38, sino que quieres el 39, pero no pasas por el 38. Hablando de los versículos. Hablando de los pasajes, ¿el cuál es primero, el 38 o el 39? Por supuesto, el 38 precede al 39. ¿Y cuál es el 38? Cargar nuestra cruz, darle muerte a nuestro yo, a ese viejo hombre que no me deja vivir y disfrutar la vida en Cristo Jesús, a ese egoísmo, a ese orgullo, a ese carácter duro que tengo. Hay que romper esa carcasa y hacer morir nuestro yo, dice Colosenses, para tener la plenitud y disfrutar la vida que Cristo me ofrece. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquel que cree en mí, dice la palabra, de su interior, de lo más profundo de su ser, correrán, saltarán aguas, ríos de agua viva. ¿Qué es eso? Gozo. ¿Qué es eso si no es felicidad, plenitud, bienaventuranza? Eso es lo que te ofrece Jesús. Pero no te olvides del versículo 38. Y que probablemente tú como hijo de Dios no estás en esa plenitud y viviendo en bienaventuranza porque tu yo todavía está tan crecido que no le da paso a la vida que Cristo Jesús te ofrece vivir. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Me gustaría cantar después esa canción que dice, pon tus ojos en Cristo. Pero vamos a orar primero. Padre Santo, gracias Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Tu mensaje es tan sencillo. Y quizás podríamos decir algunos de nosotros, caramba, no es tan fácil la vida cristiana. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Porque al estar contigo no estamos solos. Y tú en tu palabra, Señor, dijiste que tu yugo era ligero. La carga que tú nos das era ligera. Y no era difícil vivir la vida cristiana, Señor. Porque estamos contigo y contigo todo lo podemos. Señor, si hay alguna persona que todavía está enceguecida por el diablo,
Con tu Espíritu Santo y tu poder te pedimos que le abran los ojos para ver esta vida que tú le estás ofreciendo, Señor. Y para nosotros lo que ya te hemos dado la bienvenida y te hemos recibido en nuestras vidas, Señor, que podamos recordar como aquel día que nos entregamos a ti, que tú eres el tesoro más valioso que cualquier persona puede encontrar. Y en otro pasaje dice tu palabra, el que no toma su cruz cada día. Es decir, no es algo de vez en cuando o de todos los domingos, sino que de todos los días nosotros podamos crucificar nuestro yo para que tu vida nos llene plenamente. Nada necesitamos más que a ti. Tú dijiste, yo soy el pan, el que de mí come no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Tú dijiste eso, Señor, y eso es satisfacción. Necesitamos comer y beber de ti, Señor. Solo de ti. Y que las cosas de este mundo no nos distraigan, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos a todos a vivir una vida de felicidad, de gozo, a pesar de las circunstancias y los problemas, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.